Buenas tardes. Bienvenidos a esta última parte de la intoxicación de los pacientes de atención prehospitalaria, de los pacientes intoxicados. Vamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento específico, ya una vez abordado el tema del tratamiento general, donde hablábamos respecto del manejo de la vía aérea, del estado de conciencia, de las convulsiones. Sí es importante también adicionar que todo tratamiento de intoxicaciones, todo paciente que es intoxicado por diferentes sustancias va a necesitar un tratamiento específico en función, muy posiblemente, del tóxico que ingirió, ¿sí? Y de la sintomatología que pudiese presentar cada uno de ellos. Entonces, claro, hay muchos tóxicos que por sus características tienen un antídoto, tienen un antagonista, y que debe ser utilizado en las primeras horas, en los primeros minutos como tratamiento de elección. Mientras se hace la evaluación primaria, se solventa las amenazas para la vida y toda la sintomatología clínica que puede presentar este paciente. Como medidas generales, hablando o adicionando al tratamiento general que habíamos hablado en oportunidad anterior, sí se van a aplicar algunas medidas generales dependiendo de la vía por la cual se tuvo contacto con el tóxico. Básicamente en la vía oftálmica hay que lavar, hay que practicar un lavado conjuntival con solución fisiológica durante aproximadamente unos 15 minutos como un tiempo mínimo, pudiendo prolongarse hasta los 20-25 minutos, ¿sí? Hasta poder o estar seguros de que el tóxico o el agente que ha provocado la intoxicación por esta vía por oftálmica se haya completamente liberado de este, de este sitio. Por la vía rectal, sí, es un tanto excepcional, es un tanto complicado, difícil que encontremos pacientes que se intoxiquen por esta vía, obviamente, desde el punto de vista no accidental, ¿no? Es un tanto complejo, pero no, esto no exime de que pudiésemos en algún momento encontrar pacientes intoxicados por vía rectal con diferentes tóxicos. De todas maneras, la indicación en este caso, la medida general de actuación en este caso es un enema de limpieza, obviamente para evacuar las heces fecales, todo el contenido todo tóxico que pudiese haber ingresado por esta vía. La vía parenteral, sí hay una gran influencia de tóxico, se absorbe mucho más rápido el tóxico por esta vía. De hecho, se van a encontrar algunos pacientes que pudiesen estar intoxicados a través de esta vía. Entonces, es un tanto más compleja el, 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 la posibilidad de disminuir la absorción del tóxico, ya que entra directamente al torrente sanguíneo. Prácticamente no hay un mecanismo que a nosotros nos pudiese ayudar, tal como en las vías anteriores, para poder eliminar gran cantidad de tóxicos. No, aquí se va a absorber lamentablemente la gran mayoría y en muchos de los casos, dependiendo de la dosis, va a ser letal. Algunos ejemplos, por ejemplo, de la vía parenteral, que no está directamente relacionado con la intravenosa, pero sí parenteral. Tenemos, por ejemplo, las picaduras, las mordeduras de algunos animales que inoculan el veneno torrente sanguíneo y con los disparos que pudiesen causar. Pues aquí sí es un tanto complicado hablar de que hay algún tipo de medidas generales que pudiéramos nosotros trabajar para poder disminuir la absorción del tóxico, más allá del tratamiento general, el tratamiento específico que vamos a aplicar dependiendo del tóxico que se haya inoculado o que accidentalmente haya inoculado a la persona. La vía cutánea sí es una vía muy común, sobre todo en los ámbitos laborales, donde no hay el buen uso y adecuado de los equipos de protección personal, cuando se maneja la agricultura sobre todo. Entonces, sí, la gran mayoría de personas no hacen uso adecuado del equipo de bioseguridad y eso hace que por vía cutánea se absorba gran cantidad de tóxicos, gran cantidad de materiales que utilizan para la agricultura, pesticidas, herbicidas, etcétera, y se absorba a través de esta vía. Entonces, aquí la recomendación como medida general es, obviamente, despojar de toda la ropa de inmediato, ¿sí? Considerando también que la persona que va a ayudar a despojar de esas vestimentas tiene que estar con el equipo de bioseguridad, porque claro, liberamos a la persona, pero la persona que tiene contacto también va a poder se va a contaminar, de hecho, y va a sufrir los estragos de intoxicación. Entonces, sí considerar el equipo de bioseguridad tanto para la persona que presta la ayuda y despojar completamente a la otra persona. Hacer un lavado general
agua con jabón durante aproximadamente unos 15-20 minutos, va a garantizar también de que el tóxico que se adherido a las partes externas del cuerpo se libere a través de estos materiales, del agua y el jabón, impidiendo que se absorba mayor cantidad de tóxico. Sí. Muchos productos no son absorbibles por vía cutánea, ¿sí? Pero si bien es cierto, no se absorben, pero pueden producir algún otro tipo de lesiones, por ejemplo, los cáusticos, pueden producir, llegar a producir llagas, las lesiones a nivel de la piel, ¿sí? Quemaduras de primero o segundo grado, dependiendo de qué tan fuerte es el tóxico. Entonces, produciendo algunas otras alteraciones también, por ejemplo, como la hipocalcemia. Entonces es importante también, por eso es sumamente importante, y vuelvo a repetir, el conocimiento del tipo de tóxico que tengamos, las condiciones en las que se fue ingerido, la vía por la cual se ingirió o se tuvo contacto con el tóxico, y de una manera también los efectos que este tóxico hace en el organismo por las diferentes vías que hay para nosotros poder clínicamente, sintomatológicamente actuar y dar las medidas generales que se necesita para este tipo de pacientes. En la vía pulmonar, lo más lógico, lo más obvio es separar al paciente del ambiente tóxico. Usualmente la vía pulmonar ingresa en gases, dióxido de carbono, el monóxido de carbono, por mencionar algunos. Entonces, si es un ambiente saturado de estos gases que producen intoxicaciones, lo más lógico es, obviamente, como medida general, eh, limitar el contacto con estas atmósferas, liberar a los pacientes, separar de esos sitios, buscar un sitio completamente abierto para que no se tenga contacto con el tóxico y obviamente la sintomatología no avance a situaciones intolerables para el organismo y pueda conducir finalmente a la muerte. Una de los tratamientos ya específicos de todo lo que es la intoxicación, sí es importante hablar sobre el vaciado gástrico. El vaciado gástrico también se puede conocer como el vómito o generar el vómito en los pacientes cuando la vía de digestión ha sido por vía digestiva, que es la mayoría de veces. Entonces, claro, hacer un vaciado gástrico, algunos de algunos químicos, lo que vamos a lograr es que todo ese tóxico que ingresó a la vía digestiva, sí, que todavía se encuentra al interior de nuestro estómago, se reabsorba lo menos posible para que evitar los estragos y evitar las condiciones críticas que pudiese presentar al paciente. Uno de los métodos clásicos para utilizarlo para inducir el vómito, para hacer el vaciado gástrico, es uno de los más conocidos, utilizar el jarabe de ipecacuana, una planta, que pueden ver, claramente, de la cual se utiliza prácticamente la raíz para hacer el extracto de ipecacuana, que es un antiemético, un emético, pero muy poderoso, que puede ayudar a hacer el vaciado gástrico. Sí es importante considerar también que este vaciado gástrico hay que hacerlo eh, en pacientes, obviamente, que no tienen alteraciones eh, neurológicas, ¿sí? Y claro, al ser un vaciado gástrico, al inducir el vómito, muy posiblemente si el paciente no tiene eh, acción sobre su, no tiene acción o no tiene eh, control sobre su vía aérea, muy posiblemente puede llegar a ser una broncoaspiración, producto de este vaciado gástrico que nosotros vamos a inducir. Importante considerar que este vaciado gástrico se lo debería hacer eh, en los primeros minutos, en las primeras horas, específicamente para evitar que el tóxico se absorba inmediatamente. Claro, las características del tóxico también dependerán mucho, ¿no? Hay tóxicos que se absorben muy rápidamente en los primeros minutos, de igual manera hay tóxicos que demoran un poco más en absorberse a través de la mucosa gástrica, y eso nos da un poco más de tiempo para nosotros poder trabajar con este tipo de pacientes. Los estudios hablan de que es muy efectivo provocar la emesis, ¿sí? Con algunas consideraciones. Obviamente, si es un tóxico que usted visualizó que es cáustico, que provoca quemaduras de la vía aérea, ¿sí? Es contraproducente y está contraindicado completamente hacer este vaciado gástrico a través de la inducción al vómito. Entonces, en esos casos, obviamente, habrá que utilizar otros mecanismos que vamos a ir desarrollando acá, pero específicamente en los hidrocarburos, en los agentes corrosivos, en los cáusticos,
los ácidos ingeridos por vía oral nos provoca el vómito por la recidiva de las lesiones que pudiesen presentarse. De todas maneras, el vómito ha comprobado de que el 90% de pacientes, al cabo de unos 23 minutos de ser administrado, provoca una efectividad del 90%. Estamos hablando de que tenemos un espacio de unos 20 minutos, 25 minutos aproximadamente desde que el paciente ingiere el tóxico, ¿sí? Ingiere el tóxico para poder hacer un vaciado y que tengamos un 90% de efectividad, porque claro, en ese espacio de tiempo se va a eliminar prácticamente la gran mayoría de la sustancia del agente tóxico que tiene y se va a absorber una mínima cantidad, provocando ya no daños y tampoco sintomatología clínica que nos permita a nosotros dar gravedad a este paciente. Entonces, sí considerar eso cuando pensemos también en un paciente que está presentando vómitos, o que tiene vómitos, o que podamos nosotros eventualmente provocar el vómito a través de esta solución que es el jarabe de ipecacuana, considerando el tiempo de ingesta y la efectividad que vamos a tener. De todas maneras, el jarabe de ipecacuana hay una indicación, se da aproximadamente 30 centímetros cúbicos en un adulto y 15 en un niño. 15 centímetros cúbicos en un niño de jarabe de ipecacuana, un niño de 1 o 12 años, ¿sí? Y en niños menores de entre 6 y 12 meses, entre 6 meses y 12 meses, 6 meses y 1 año, de aproximadamente 10 centímetros cúbicos de jarabe de ipecacuana. Tiene que mezclarlo en una solución de 100 o con 100 centímetros de agua tibia, de preferencia por el sabor que tiene, y para que sea más fácil la ingestión y produzca el efecto deseado, que es efectivamente producir el vómito. Entonces, sí, considerar estos aspectos cuando nosotros tengamos que hacer el jarabe de ipecacuana, utilizar el jarabe de ipecacuana para hacer el vaciado gástrico, sobre todo, primero en la cuestión del tiempo que ha transcurrido de la ingestión y el tipo de tóxico que la persona haya ingerido. Algunas indicaciones para el uso: tiene que ser un paciente consciente, obviamente. El jarabe de ipecacuana va a entrar por vía oral y tenemos que tener un paciente consciente para que lo pueda tragar fácilmente y pueda ingresar por la vía gástrica, ingresar al estómago y cumplir su función para el que está hecho. Entonces, una de las condiciones, entre las otras principales, es que el paciente esté completamente consciente. El intervalo de la ingesta no debe ser inferior a 2 horas. Es decir, si hablamos de que el 90%, para tener un 90% de efectividad, tiene que estar en aproximadamente los primeros 25 minutos de haber ingerido el tóxico. Para que tengamos ese porcentaje de efectividad, obviamente, entre más tiempo transcurre, 30, 40 minutos, hasta las 2 horas, va a bajar un poco el porcentaje de efectividad que tengamos. Pero la literatura nos dice que hasta las menos de las 2 horas sí podríamos tener alguna ventaja todavía de hacer un vaciado gástrico en este paciente por la cantidad de tóxico que se ingiere. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta eso: entre más rápido, mucho mejor, pero no un tiempo máximo a un tiempo máximo de 2 horas de la ingesta. No podemos limitarnos de eso. Se ha comprobado en algunos estudios también que pudiese ser útil un tanto este vaciado gástrico en horarios, tal vez en tiempos un poquito más allá de las 3 horas, hasta las 6 horas inclusive, pero dependerá mucho del tipo de tóxico, insisto, que tenga. Habrá que conocer un poco cómo es el comportamiento de algunos tóxicos, especialmente los anticolinérgicos, los narcóticos, los salicilatos, que la bibliografía nos dice que en estos, por su limitada capacidad de absorción, por su limitada capacidad de trasvasar las mucosas gástricas para su absorción, se demora más tiempo. Podríamos pensar que cuando es este tipo de tóxicos, en prolongar un poco más el tiempo, hasta inclusive casi unas 3 horas. ¿Sí? Estos fármacos tienen una muy retardada liberación, entonces eso hace que no se absorban muy rápido a nivel digestivo, a nivel intestinal, y obviamente nos dé más tiempo para poder hacer un vaciado gástrico. Claro, entonces aquí la consideración es que usted, como profesional de la salud, obviamente haga una investigación un poco más amplia de los tóxicos más comunes, ¿sí? De los más comunes, de los que posiblemente dan más riesgo al ser humano, y ver cuál es su comportamiento, tanto interna como externamente, y en función de eso, aplicar estas medidas ya un poco más terapéuticas y más específicas. Sí, considere también que cuando hacemos un vaciado gástrico, la mayoría de veces, un gran porcentaje, el estómago está con residuos de alimento.
¿sí? Hay alimentos todavía recientes de últimas comidas. Entonces, claro, eso también hace que al encontrarse lleno o semilleno el estómago, haga que la absorción se demore un poco más también y nos dé un poco más de tiempo a nosotros para poder hacer este vaciado gástrico. ¿Sí? Finalmente, concluir respecto a las indicaciones de uso, que es importante también inducir o simultáneamente administrar hidróxido de aluminio, ¿sí? Para que nos coadyuve también a que este vaciado gástrico no sea, obviamente va a ser inducido y que no haya ninguna otra repercusión a nivel gástrico en los pacientes. Entonces, estas consideraciones sumamente importantes adicionales al comportamiento que tenga el tóxico y si es que nosotros tenemos compromiso de vía aérea por efecto del cáustico o si es un ácido, obviamente nosotros debemos limitar y no usarlo definitivamente, este vaciado gástrico con el conocido con la conocida sustancia del jarabe de pecacuán. Como en todo, absolutamente como en todo eh, procedimiento, siempre hay sus contraindicaciones y el vaciado gástrico no es la excepción, también tiene sus contraindicaciones absolutas, desde luego, que no se pueden por ningún concepto cambiar. Y eso no se puede utilizar en menores de 6 años, de la complicación que podemos conseguir. Pacientes en coma, que estén en estados convulsivos, que están obnubilados, que tienen reflejo faríngeo definitivamente ausente. Sí, obviamente una de las indicaciones es que el paciente esté consciente, entonces si el paciente tiene que estar consciente como requisito fundamental, todo lo que tenga que ver con eso, y sea lo contrario, como es el paciente en coma, nubilado, sin reflejo faríngeo, obviamente va a ser la contraindicación por el problema del reflujo o el problema de la broncoaspiración que pudiésemos tener al provocar o inducir el vaciado gástrico. Como ya dije, la ingesta de cáusticos por las quemaduras, por las laceraciones que puede provocar en la vía aérea, en la cavidad oral, en todo el tubo digestivo, no se debe inducir nuevamente o el vaciado gástrico o el vómito. El retornar todo el reflujo estomacal con el cáustico, con la sustancia corrosiva, lo que vamos a provocar es más daño del que ya se hizo ingiriendo. Entonces, es una contraindicación absoluta para no utilizar el jarabe de ipecacuana para el vaciado gástrico. El sembra de aguarrás son cáusticos, son soluciones bastante, sumamente básicas que hacen o provocan daños a nivel de la vía respiratoria, a nivel de vía digestiva. ¿Sí? El aguarrás, los disolventes, los hidrocarburos, los derivados del petróleo, la gasolina, el diésel. ¿Sí? Entonces, esto sí es importante que se considere cuando pensemos en hacer un vaciado gástrico. ¿Sí? Disolventes vehiculizantes, el solventes de acetona, el tiñas, ¿sí? Que son altamente tóxicos, altamente volátiles y sumamente corrosivos para el organismo. Entonces, sí, en estos elementos hay que tener mucho cuidado. Y de hecho, es contraindicación absoluta, no se debe utilizar el vacío gástrico por ninguna cosa. La ingesta de tóxicos, claramente convulsivantes, tampoco la isoniazida, la histamina, son medicamentos así, anticonvulsivantes, o convulsivantes, de hecho, perdón, sus medicamentos producen convulsiones generalmente en los pacientes por su alto nivel de toxicidad, y en dosis altas producen convulsiones. ¿Sí? Aquí tenemos convulsiones producidas eh, por agentes convulsivantes. Entonces, es contraindicación absoluta, claro, obviamente, si nos tenemos un paciente que está en estado de convulsiones, en alteración de conciencia, alteración del sistema nervioso central, eso implica que no va a tener un reflejo faríngeo adecuado, ¿sí? Va a estar completamente ausente y en el momento de producir el vaciado gástrico vamos a provocar también posiblemente una broncoaspiración y el paciente realmente puede padecer por un paro respiratorio, por una obstrucción total de la vía aérea. Pacientes en estado de shock también, obviamente tiene mucho que ver con la alteración de conciencia, la tendencia hemorrágica severa también. ¿Sí? Entonces, estas son contraindicaciones absolutas. Es decir, si nosotros tenemos un paciente, valoramos un paciente y encontramos alguna de ellas o varias, no podemos utilizar vaciado gástrico o utilizar el jarabe de hipercarbona para provocar el vómito en estos pacientes. Hay contraindicaciones relativas en las que ya depende mucho del buen juicio que tenga el profesional y del paciente que tengamos, ¿no? No todos los pacientes se comportan de la misma manera.
Pero aquí depende mucho de la experticia, de la capacidad de razonamiento clínico, de la capacidad de evaluación que tenga el paciente para nosotros determinar si es contraproducente utilizar el vaciado gástrico o no. Entonces, claro, aquí tenemos tóxicos, potencialmente como silbantes, antidepresivos cíclicos, la cocaína, la tiofilina y otros simpático-miméticos que pueden eventualmente provocar convulsiones o estados convulsivos de los pacientes. Si bien es cierto, tenemos una contraindicación absoluta de que específicamente cuando tenemos eh, intoxicación por isoniazida y estigmina, que son eh, tóxicos convulsivantes, sí tenemos que valorar cuando utilizamos otros convulsivantes como los antidepresivos cíclicos, la cocaína, tiofilina y otros simpático-miméticos, que también pueden provocar eventualmente convulsiones en los pacientes. Aquí la contraindicación es si un paciente convulsiona, no podemos utilizar ácido gástrico. Así de simple. Entonces, si usted valora que este antidepresivo tricíclico, la cantidad de antidepresivo tricíclico que ingirió su paciente puede provocar convulsiones o provocó una, hay posibilidades de que se provoquen más convulsiones y queda contraindicado utilizar el jarabe de ipecacuana como vaciado gástrico. Sí, sería el juicio, el gran juicio, el mejor juicio es el que tiene el profesional con el paciente y con la escena que se encuentra en ese momento. También la presunción o el estado presuntivo de que el estado de conciencia estará mucho más disminuido cuando empiece el efecto del emético. Entonces, claro, podemos tener un paciente con alteración de conciencia o sin alteración de conciencia, que sería lo ideal, pero por efecto del emético, el jarabe de pecuana que vamos a utilizar, puede eventualmente llegar el paciente a alterarse el estado de conciencia. Entonces, ahí en esos casos, cuando va a haber o hay eh, presunción de que posiblemente el estado de conciencia se altere por el vaciado gástrico, por activación del vago, puede ser. Sí, nosotros debemos valorar adecuadamente si es prudente o no utilizar el vaciado gástrico como medida terapéutica definitiva en ese paciente. ¿Sí? Entonces, esto ya depende mucho de cómo vayamos evolucionando con los pacientes también, del tiempo que usted haya tenido contacto con el paciente y las acciones que vaya ejecutando. Gestación avanzada, hablamos de 30 semanas en adelante, ¿sí? En algunos textos de las 20 semanas en adelante, es también una contraindicación que debemos valorar adecuadamente. Mientras nosotros estamos estimulando con el jarabe de pecacuana el vaciado gástrico, estamos activando el nervio vago, el reflejotucígeno, etcétera, y eso hace que las presiones negativas que tenemos del interior de nuestro cuerpo se ejecuten o se activen más, produciendo fuerzas extracorpóreas que pudieran eventualmente afectar el estado de gravidez de las personas. Entonces, sí es importante hacer la valoración, ver que la persona embarazada es la que sufrió la intoxicación por algún agente, valorar adecuadamente qué condiciones tenemos, qué es lo que va a causar nuestra accionar con el vaciado gástrico, especialmente con el jarabe de pecacuana, que es el más recomendado, y ver riesgo-beneficio, ¿no? Para poder aplicar este tipo de actuaciones. Hay contraindicaciones, como todo, también puede ser que el jarabe de pecacuana con algunos tóxicos no se relacionen, ¿sí? Haya interacciones entre el jarabe de ipeca y el jarabe de pecacuana y algún antídoto que nosotros vayamos a administrar en determinado paciente. Entonces sí es importante conocer también qué tipo con qué fármacos o con qué antídoto específico, con qué antagonista el jarabe de ipecacuana no tiene buena relación, no tiene buena interacción para limitar su uso. Y uno de los ejemplos es la N-acetilcisteína. Se utiliza para intoxicación por paracetamol, la NAC. Pues la MAC, en los casos de intoxicación por paracetamol, no se debe utilizar aquí claramente, digo, el, el jarabe de pecacuana por la interacción que tienen entre las dos sustancias. La N-acetilcisteína ayuda, coadyuva, se utiliza como antagonista para revertir los efectos de la intoxicación por paracetamol, pero si utilizamos el jarabe de ipeca, lo que va a hacer es minimizar esta acción de la NAC, no logrando el accionar específico o el bloqueo del paracetamol. ¿Ya?
del bloqueo de la NAG. Entonces sí es importante hacer la valoración, conocer, por eso es importante conocer el agente que causa la intoxicación para no cometer estos pequeños errores y hacer que un tratamiento que queremos que sea efectivo por, por este desconocimiento posiblemente de sus interacciones no logre el objetivo deseado. También tenemos como otras medidas adicionales específicas el lavado gástrico, muy conocido el aspirado lavado gástrico. Se lo practica muy frecuentemente en ese tipo de intoxicaciones. El lavado gástrico tiene prácticamente las indicaciones, o son mejores indicaciones todavía. Es mucho más efectivo de alguna forma, aplicado de buena manera, claro, cuando tenemos sobre el vaciado gástrico. Entonces, por ejemplo, en el caso de la intoxicación por paracetamol, no podemos aplicar vaciado gástrico por el antídoto que vamos a aplicar, podríamos utilizar tranquilamente un lavado gástrico sin ningún problema. Sí, y nos va mucho mejor para no tener esa interacción entre el jarabe de ipecacuana con la N-acetilcisteína. Sí. También se utiliza dependiendo de la sustancia tóxica o dosis tóxica que vayamos a utilizar. Muy importante aquí ventajosamente o muy fácilmente también se protegen tanto la vía aérea, la vía digestiva, de algunas sustancias que pudieran nuevamente volver a, a dañar las vías por donde ingresa el fármaco. Entonces nos va a ayudar un poco también este lavado gástrico, ¿no? Aquí habrá que sopesar un poco si es más conveniente por la sustancia hacer el vaciado gástrico o el lavado gástrico. Esa valoración ya depende del profesional y el paciente, el tipo de paciente que tengamos en ese momento. El lavado gástrico sí tiene que ser un tiempo inferior a 2 horas. En el vaciado gástrico está más o menos un intervalo en los primeros 23 minutos, 25 minutos a un 90% de efectividad. Sí, por el tipo de tóxico, si es que hay alimentos ingeridos, etcétera, que va a disminuir un poco la absorción. Sí, pero aquí en este caso del lavado gástrico, específicamente la indicación es que tiene que ser menos de 2 horas. Menos de 2 horas específicamente para poder hacer un lavado gástrico y que nos dé la efectividad que nosotros necesitamos para poder hacer. Y en algunas circunstancias ya distintas con el jarabe de pipa, hay que añadir que el paciente esté en estado de coma, obviamente, que es una contraindicación que podamos hacer. O podríamos también utilizar ya en este caso, en estos pacientes que tienen alteración de conciencia, porque la situación ya de lavado gástrico es más mecánica que, que voluntaria del paciente. Entonces, sí podríamos prolongar un poquito también el tiempo en cuando se va a utilizar con este paciente en estado de coma. Se habla de que aproximadamente estas 3 a 6 horas podríamos utilizar cuando el paciente está en un coma tóxico, por ejemplo, como es tóxico exógeno que hablábamos en oportunidades anteriores. Entonces, en ese caso podríamos utilizar también este intervalo de tiempo hasta las 6 horas para poder hacer un lavado gástrico y obtener los buenos resultados, obtener buenos resultados para este caso. ¿Sí? Entonces, este espacio de tiempo aquí, ojo, hay que tener mucho cuidado con el espacio de tiempo en donde hablar y tener siempre el espacio de tiempo, los intervalos de tiempo justificados, los intervalos de tiempo presentes, marca una buena diferencia entre el porcentaje de efectividad que nosotros vamos a tener, sea con el lavado gástrico en este caso, o provocar la émesis, o el vaciado gástrico utilizando el jarabe de ipecacuanha. Contraindicaciones. Algunas contraindicaciones que nosotros podemos tener en nuestros pacientes. En las contraindicaciones, como todos, las sustancias que ingresan a nuestro organismo, hay contraindicaciones también en el uso de lavado gástrico. Similares, prácticamente similares a cuando utilizábamos el jarabe de ipecacuana o la ipeca para hacer el vaciado gástrico. Sí hay que considerar que el hecho de que utilicemos una sonda a través nasogástrica y que el líquido o los líquidos que se encuentran al interior del estómago van a salir a través de la sonda, eso no implica que muchos de los residuos también provoquen daños a nivel de la vía digestiva y la vía respiratoria. Entonces, algunas de las contraindicaciones son casi similares prácticamente al vaciado gástrico. Cuando hayamos detectado que el tóxico que se utilizó o que se ingirió sea cáustico, un disolvente, un hidrocarburo, un derivado del petróleo,
¿sí? Es una contraindicación absoluta para hacer también un lavado gástrico, ¿sí? Considerar esa situación, por eso es muy importante, insisto, nuevamente vuelvo a insistir en que la anamnesis, el reconocimiento temprano de el agente que causó la toxicidad es sumamente importante para poder hacer cualquier tipo de procedimiento, sea a nivel general o a nivel ya más específico. El coma o los agentes convulsivantes no constituyen una contraindicación formal para el lavado. Para el lavado. Sí, sí, en el anterior, en el vaciado gástrico, el coma y los agentes convulsivantes, sí, eran una contraindicación por el efecto que podrían provocar. En este caso, el vaciado gástrico, el lavado gástrico a través de sondaje, no es una contraindicación. Y aquí nosotros hacemos mecánicamente todo, manualmente todo, a través de un succionador, a través de una sonda. Entonces no necesitamos que el paciente esté consciente prácticamente para poder hacer el vaciado, en este caso, gástrico, ¿no? Sí, entonces, sin problemas, si tenemos un paciente en coma, cualquier coma, un coma exógeno, inducido por el tóxico, desde luego, nosotros podemos hacer tranquilamente lavado gástrico sin tener ningún tipo de inconvenientes. De igual manera, si es un paciente que puede generar convulsiones, ya vamos a ver cómo trabajar las convulsiones en el paciente para evitar que esto nos pudiera provocar al vómito, ¿sí? Y eventualmente una broncoaspiración, ¿sí? Entonces, muy considerado esto. Y este lavado gástrico también suele poder practicarse en el estado de coma tóxico, como digo, prolongando una vida útil un poquito más allá de las 2 horas, hasta las 6 horas, cuando tenemos un coma inducido por tóxicos, ¿sí? Ahora, sí hay que considerar aquí, sí hay que considerar muy persuasivamente, ¿sí? Que cuando nosotros hagamos un lavado gástrico en un paciente que está con un efecto tóxico, con un coma tóxico, es preferible y es una de las mejores acciones que podríamos hacer, proteger la vía aérea a través de la intubación. Claro, porque si bien es cierto, todo el contenido gástrico lo vamos a eliminar, a extraer a través de la sonda mediante un succionador, y se entendería que todo el líquido va a salir a través de la sonda, esto no nos garantiza tampoco de que eventualmente algún tipo de líquido pudiera liberarse y comprometer la vía aérea. Entonces, si tenemos una vía aérea definitiva, una vía aérea protegida a través de una intubación, podemos nosotros tranquilamente hacer un lavado gástrico con más seguridad, sin tener el riesgo de que muy posiblemente nos pueda presentar una broncoaspiración en este paciente. Puede practicarse sin ningún problema en pacientes que tienen ingesta de convulsivantes, contrariamente a lo que nos hacemos en el otro, ¿sí? Y no tenemos ningún tipo de inconvenientes en el compromiso de la vía aérea, ¿sí? Obviamente lo que hay que tener es que tenemos el riesgo de que este paciente nos vaya a convulsionar, ¿sí? Tratar las convulsiones, prevenir esas convulsiones, evitar que el paciente vaya a convulsionar o nos dé episodios de convulsiones antes de realizar el lavado gástrico para evitar el posible compromiso de la vía aérea, que es supremamente importante. Eh, una vez que nosotros ya hacemos el lavado gástrico, ¿sí? Este lavado gástrico también es una técnica muy básica, adecuada. Se habla de un buen porcentaje de efectividad, 90, casi 100% de efectividad, obviamente practicado dentro del espacio de tiempo de las 2 horas, y cuando tenemos un coma tóxico de las 6 horas. Y hay que tener algunas consideraciones para que sea efectivo, para que no nos cause ninguna contraindicaciones ni tampoco ningún otro tipo de alteraciones adicionales cuando hacemos el lavado gástrico, y es aspirar la vía aérea antes de comenzar el lavado gástrico. Paciente, por los efectos del tóxico, va a tener cialorrea, posiblemente va a tener acumulación de líquidos en la vía aérea superior. Y si nosotros iniciamos el lavado gástrico, posiblemente estos contenidos, estos líquidos que van a estar en la cavidad oral, en la parte superior, al momento de iniciar el lavado gástrico, posiblemente se reviertan y vaya a provocar una broncoaspiración. Entonces, sí es importante mantener la cavidad oral lo más despejada posible, hacer succiones, aspirar todas las secreciones que se pudiera tener para mantener una cavidad, una vía respiratoria superior libre y evitar el riesgo de que posiblemente nos vaya a dar una broncoaspiración, ¿sí? Eso por un lado. La sonda orogástrica o nasogástrica vamos a utilizar totalmente de 10 milímetros, de 36 pouches, estamos hablando de una sonda nasogástrica número 16, ¿sí? Aproximadamente, es bastante gruesa, 10 milímetros, poliperforada en extremo distal,
de 2 o 3 agujeros en la parte distal para poder garantizar un buen succionamiento. Acuérdese que los pacientes que están, la mayoría de los pacientes que posiblemente ingirieron van a tener su estómago con residuos de alimentos también. Y si utilizamos una sonda orogástrica, una nasogástrica de un calibre inferior, muy delgada, lo que va a provocar es el taponamiento y se nos va a dificultar este vaciado gástrico. Entonces, sí, claro, considerar que sea lo más ancha posible a medida de la vía aérea que tenga el paciente para poder garantizar un buen vaciado y un buen lavado gástrico. La posición usualmente de cúbito lateral izquierdo. Idealmente se puede utilizar esa posición para poder hacer un buen lavado gástrico, para poder garantizar de que todo el contenido se vaya al fondo del estómago y desde ahí extraer todo este líquido. Algunos textos también sugieren que sea una posición ligeramente trendelendo. También nos puede ayudar este posicionamiento a que el lavado gástrico sea de la mejor manera. Masaje sobre el epigastrio, hipocondrio izquierdo. Sí nos va a ayudar también, son medidas adicionales, alternativas que nosotros podríamos utilizar para que pueda mejorar este lavado gástrico y que la técnica sea la más adecuada. Entonces, sí, la parte del hipogastrio, el hipocondrio un poquito, hacer unos masajes acompañados o durante, mientras se haga el proceso de este lavado gástrico. La literatura nos habla de que debemos utilizar entre 3 y 5 litros de agua. Sí, usualmente los lavados gástricos en las unidades de atención prehospitalaria en las ambulancias se hace con solución salina. Sí, entonces tendremos que pensar en que debemos utilizar al menos 3.000, sí, hasta 5.000 litros, 5.000 centímetros cúbicos de líquido para poder hacer un lavado gástrico adecuado. Obviamente tenemos que no solamente garantizar, y bueno, no utilizar solamente llevarse al número de 3, 5 litros, sino ver si el contenido gástrico que nosotros estamos extrayendo ya cambia de turbio a claro completamente, que nos va a indicar que ya estamos solamente eh, lavando, estamos extrayendo únicamente ya el líquido que estamos ingresando hacia el estómago. ¿Sí? Entonces, pero el estándar está aproximadamente entre 3 y 5 litros de agua. Eso se va a intervalos de 200-250 centímetros cúbicos, es decir, por cada infusión de 250 se lava y tiene que retirarse la misma cantidad. ¿Sí? Entonces, de 200 intervalos de 250 centímetros cúbicos que ingresan, 250 que salen, 250 nuevamente ingresan, 200 salen, hasta hacerlo con aproximadamente 3 a 5 litros de solución salina en este caso. ¿Sí? Siempre hay que, en el momento que ya se termina de hacer este proceso, obturar la parte proximal de la sonda antes de retirarla, taponar, es decir, con su extremidad tapona la salida, obstruye la salida y retira la sonda para evitar acumulación de gases, etcétera, distensión abdominal que podemos provocar si no lo hacemos esta técnica, cortarse estas pequeñas cosas para cuando se haga el lavado gástrico. Y una vez al finalizado el lavado gástrico, necesita a través de la sonda el carbón activado, que es el coadyuvante a hacer el lavado gástrico. Sí, el carbón activado se lo utiliza en 50 gramos de carbón activado disuelto en 250 centímetros cúbicos de agua, una vez terminado ya el lavado completamente con los 3 a 5 litros para que este carbón activado al interior de la mucosa evite que se reabsorba. ¿Sí? El carbón activado lo que va a hacer es tratar de absorber lo máximo de residuos que pudieran quedar del tóxico y evitar que se vaya al organismo, mejorando clínicamente el estatus del paciente. Este carbón activado, miren, dosis, como digo, de 50 gramos iniciales disueltos en 200-150 centímetros cúbicos de agua, de solución salina, la que se utiliza clínicamente en las unidades de atención hospitalaria o dentro del hospital inclusive, ¿sí? Para tratar de adecuar una dosis entre tóxico y de tóxico, entre carbón y tóxico de 10 a 1. ¿Sí? Esa es más o menos la relación que se debería tener entre el carbón activado y el tóxico. Claro, considere que usted ya hizo el lavado gástrico, que no está toda la cantidad que se absorbió o que ingirió el paciente, sino ya está una mínima cantidad nada más que ya no pudo ser liberada a través del lavado gástrico. Entonces, estos 50 gramos de carbón activado que usted los va a diluir e ingresarlos a través de la sonda es una dosis suficientemente buena para evitar que el tóxico, los residuos de tóxico, se vuelvan o se reabsorban nuevamente en el organismo, causando sintomatología clínica en este paciente.
Hay algunas recomendaciones de algunos textos que también sugieren que a la par de administrar el carbón activado, hay que administrar algún catártico, el sulfato de sódico o el sulfato de magnesio para evitar la deabsorción, que significa para evitar que se eliminen, se separen las moléculas de tóxico del carbón activado y se vuelvan a reabsorber al organismo. ¿Sí? Hay algunas literaturas que recomiendan eso. Hoy por hoy ya depende mucho del criterio también del profesional, no está muy recomendado, pero queda ahí a consideración de ustedes, de los profesionales, de que pudiésemos también eventualmente utilizar algún tipo de catártico para evitar esta posible reabsorción que pudiera presentarse. Sí, adicionalmente el carbón activado también, también eh, provoca constipación. Entonces, en teoría lo que hace este catártico es tratar de inhibir un poco esta constipación que produce el carbón activado para evitar que se dé la deabsorción y vuelva nuevamente a generar la intoxicación o continuar con la intoxicación con los pocos de residuos que se quedan dentro del organismo y obviamente limitar la acción del carbón activado, que es evitar que se sigan reabsorbiendo los residuos que pudieran encontrarse. Estas son las contraindicaciones del carbón activado. Sí, sí es importante tener y estar claros de que no podemos utilizar carbón activado cuando el tóxico que ingirió el paciente es un cáustico. Sí, ni un cáustico, un solvente o derivados del petróleo. No podemos utilizar carbón activado en ninguno de esos casos. Un cáustico, la cal, por ejemplo, un cáustico muy potente. Entonces, sulfato de calcio tampoco. Son cáusticos industriales que pueden provocar daños extremos a nivel de la mucosa gástrica, tal como los solventes, el tiñer, la acetona, etcétera, y los destilados de petróleo, gasolina, Querex, diésel, etcétera, que provocan este tipo y que hacen al mezclarse, al unirse con el carbón activado, posiblemente activar más los efectos de estas sustancias tóxicas, causando daños irreparables prácticamente en la mucosa gástrica y en la persona. Entonces sí, considerar y tener claro, siempre presente, de que contraindicaciones absolutas para utilizar carbón activado es cáusticos, solventes y destilados o derivados del petróleo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que provoca también aparte de eso? Adicionalmente a eso producen vómitos, ¿sí? Hay broncoaspiración y claro, con el compromiso, obviamente, de la vía aérea. Entonces, muy importante el uso del carbón activado. En un principio se pensaba que el carbón activado se podía utilizar en todos y cada uno de las intoxicaciones, pero ya literatura actualizada, literatura científica, nos da a conocer de que las contraindicaciones absolutas de las mencionadas, no cáusticos, solventes, ni destilados ni derivados del petróleo. Hay un caso especial en la que nosotros podríamos pensar en que se podría utilizar eh, más bien no el carbón activado, sino en ese caso, claro, ustedes me dirán de pronto, si tengo una ingesta cáustica y no tengo carbón activado, ¿cómo debo proceder? ¿Cómo es lo que se tiene que hacer? Entonces, claro, si hay un poco aquí. No hablemos de excepción, no digo que vamos a utilizar excepcionalmente el carbón activado para estos, pero sí hay otro tratamiento específico para este tipo de cosas. Entonces, cuando hay ingesta de cáusticos, aquí lo que prima no es tanto evitar que se absorba el corrosivo, ¿sí? Porque estas sustancias cáusticas, más allá de que se absorban muy rápidamente, que eso no sucede, lo que sucede es que el efecto corrosivo que tienen, dañino a nivel de la mucosa, y eso es lo que prácticamente puede causar perforaciones a nivel de intestino, a nivel de estómago, causando prácticamente la muerte de los pacientes inmediata. Entonces aquí lo que prima en este caso de las ingestas cáusticas es paliar un poco, detener un poco el efecto corrosivo que pueda presentarse. Sí, y la asistencia se va a basar en algunas cosas muy claras. Lo primero es conocer las sustancias. Ya, eso está muy claro, hemos estado hablando desde las primeras partes de este curso, que nosotros debemos conocer el grado de causticidad que tenga la sustancia, es decir, el grado de efecto corrosivo que pueda tener a esto. Sí, y eso usualmente en los recipientes, en los envases, viene indicado el pH, que es la acidez o la alcalinidad que tiene la sustancia.
Entonces, entre pH más alto tengan, significa que es más corrosivo, que es más básico, ¿sí? Y con un efecto corrosivo mayor. Y entre el pH sea menor es un agente más ácido que también tiene efectos corrosivos. Entonces, eso es importante saber para nosotros poder entender con qué tipo de agente nos estamos enfrentando y dar el tratamiento específico. Y adicionalmente a eso, claro, las características físico-químicas, ¿no? Adicionalmente, qué otras interacciones producen en el organismo, qué otras incidencias tiene en el organismo para también trabajar en función de eso. Aquí lo que interesa es, y vamos a como que descartar un poquito el mito de que, claro, neutralizar el ácido con un álcali o viceversa, o si es un álcali, neutralizar con ácido. Eso es lo que básicamente en un principio se manejaba, ¿no? Ya. No podemos entender, no podemos trabajar de esa manera porque primero no vamos a saber qué cantidad tenemos, no sabemos la cantidad exacta que necesitamos para contrarrestar o neutralizar ese ácido, ¿sí? No vamos a entender, no vamos a tener a mano eso, entonces se hagan pruebas de laboratorio, y etcétera, una serie de cosas más. Entonces, no intentar hacer esta maniobra de neutralizar un ácido con álcali o viceversa, o si ingirió un álcali, ingerir un ácido para tratar de neutralizar. Eso está un poco contraproducente. No intentar maniobras de vaciado gástrico, definitivamente no, eso es una contraindicación absoluta de lavado gástrico, los cáusticos. Eh, el paciente, como todos los pacientes que están intoxicados por cualquier sustancia, usualmente la mayoría de ellos presentan vómito, náuseas. Y claro, al ser un álcali, al haber compromiso de la vía digestiva, de la vía aérea por efecto del corrosivo, del tóxico, en el momento que se produce el vómito, al vomitar nuevamente va a volver a causar más daño. Entonces es importante tratarlo sintomatológicamente al vómito. Es decir, utilizar fármacos que nosotros tengamos a disposición en nuestra unidad para inhibir el reflejo nauseoso del paciente, evitar que vomite y así lograr que no regurgite el tóxico, causando nuevamente o recausando nuevamente daños, laceraciones a nivel de vía digestiva. La recomendación aquí, y una de las recomendaciones muy buenas que se viene practicando, tiene base científica y todo, es utilizar tratar de diluir el cáustico. ¿Sí? Diluir el cáustico. Aquí, como les digo, el objetivo no es evitar la absorción del cáustico como tal, sino más bien diluirlo, ¿sí? Diluir para evitar el efecto corrosivo. Y una de las mejores formas que se trabaja a nivel hospitalario sobre todo es utilizar el agua helada. El agua helada en porciones o en cantidades de más o menos 150 centímetros cúbicos, lo más pronto posible, es decir, máximo hasta los 30 minutos, en los primeros 30 minutos de haber ingerido el cáustico. ¿Ya? Y esa es la recomendación a nivel hospitalario que nosotros podemos hacer, porque nosotros somos los que tenemos, o los profesionales de la atención hospitalaria son los que primero tienen contacto con los pacientes y están dentro de los primeros 30 minutos. Entonces, si es reconocido básicamente el cáustico que produjo, si sé que es una sustancia corrosiva la que ingirió, lo primero que debo pensar en hacer es, claro, el examen primario, eh, solventar las amenazas para la vida y entre esas utilizar el agua helada como agente para diluir este cáustico y evitar que se den estos efectos corrosivos letales para los pacientes. ¿Sí? Entonces, este, este cáustico, esta dilución que se da del cáustico, se la recomienda más básicamente o más efectivamente cuando la sustancia tóxica es un álcali, no es una base. Es decir, su pH es sumamente alto, pH de 12, de 11, de 14, etcétera. Que nosotros podamos corroborar eso, obviamente con el frasco y con la información que tengamos, para poder trabajar con este proceso de la dilución del cáustico con la agua helada. Es probable, sí, es probable que esta medida, eso nos dice la literatura, que esta medida sea inefectiva, ¿sí? Es probable que esta medida sea inefectiva ya que la lesión corrosiva se establece en menos de un minuto tras digesta cáustica. ¿Sí? Muy probablemente no sea tan efectiva cuando se va en ese intervalo de tiempo, pero es importante utilizar esto, tampoco sobrepasemos esta dosis de esta cantidad de agua, este volumen de líquido, ¿sí?
porque lo que puede pasar es que, contrariamente a lo que nosotros queremos, diluir y mantener el líquido al interior del cuerpo, el incrementar volúmenes muy grandes puede inducir vómito. Y acuérdense que si nosotros inducimos vómito, lo que estamos haciendo es provocando más daño. Entonces, sí es importante tener mucho cuidado con el volumen de ingesta de esta cantidad. Por eso se recomienda no más allá de 150 centímetros cúbicos de agua helada que el paciente tiene que ingerir para diluir el cáustico dentro de los primeros 30 minutos. ¿Sí? Controlando obviamente con medicación y con toda la cuestión del vómito. Eso es supremamente importante. Y obviamente, dependiendo del tóxico que se haya ingerido, la cantidad, hacer el traslado a las casas de salud para que se dé el tratamiento definitivo, evitar las otras condiciones que pudieran empeorar clínicamente la paciente. Ya los tratamientos que se hagan a nivel hospitalario, las fibroscopías, determinar el tipo de lesiones y todo lo que se tenga que hacer, ya son tratamientos más hospitalarios, que nosotros no vamos a poder realizar en una ambulancia, pero con la dilución del cáustico hemos logrado mucho y ese es el tratamiento específico y directo que nosotros vamos a trabajar en estos casos, la dilución del agente cáustico. Muchos de los antídotos ya como tratamientos específicos, aparte del tratamiento general que ya hemos venido hablando, ¿sí? Tenemos aquí el ácido fonílico. Este ácido folínico, vamos a utilizar una dosis de 50 miligramos intravenoso lento que se utiliza para intoxicaciones por metanol. Aparte de también utilizar eh, el etanol, ¿no? El etanol como antídoto, como antagonista de la intoxicación por, por alcohol industrial. El océano político hay que utilizarlo también eh, de una manera precoz cuando hay intoxicaciones por metanol, ¿sí? Una dosis aproximadamente de 50 miligramos intravenoso lento, en bolo. La adrenalina cuando hay indicaciones de shock anafiláctico, cuando tenemos edemas de glotis producido por la anafilaxia, por cualquier tóxico. Usualmente la mayoría de la anafilaxia o uno de los síntomas críticos y más graves de la anafilaxia, el shock anafiláctico y el edema de glotis. Lo que utilizamos es esta, esta catecolamina para hacer una vasoconstricción periférica, hacer una vasoconstricción al nivel de la glotis y evitar hipermeabilizar la vía aérea. ¿Cuánto la indicación? 0.5 centímetros cúbicos de, 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 que equivalen a 0.5 miligramos de adrenalina en una solución, una disolución o solución de 1 en 1000, que son las ampolletas que comúnmente utilizamos en la ambulancia. El almidón, 100 centímetros cúbicos de solución de almidón al 10% a intervalos de 5 minutos, dosis respuesta e intoxicaciones por yodo o por soluciones yodadas. La apomorfina, dosis de 0.05 a 0.1 miligramos kilo hasta un máximo de 6 miligramos vía subcutánea, ¿sí? Vía subcutánea. Esta morfina, la apomorfina, usualmente nosotros la utilizamos por intoxicaciones cuando hay alteración de conciencia, cuando el tóxico presenta alteraciones de conciencia, un ejemplo, para cuál es una condición especial que la vamos a hablar justo al final de esta charla. La atropina, dosis adulto de 2 miligramos intravenoso, se puede repetir 2 o más dosis suplementarias a intervalos de 10 minutos, 5 minutos, dependiendo del nivel de tropinización que queramos tener. Esta es específica para los órganos fosforados, específicamente para atender o como coadyuvante en el tratamiento de, de la activación de la acetilcolina, que la hace los órganos fosforados. Los corticoides, la prednisona, uno de ellos, de 1 a 2 miligramos kilogramo, intravenoso para tratar también y coadyuvar el tratamiento del shock anafiláctico, ¿sí? Para ayudar a contrarrestar ese edema generalizado en el paciente. Nos va muy bien también como coadyuvante a la adrenalina, ¿no? La adrenalina es de primera elección y los corticoides son coadyuvantes que nos ayudan mucho también en este proceso de intoxicación, el shock anafiláctico. El diazepam, ya habíamos hablado del diazepam, es una de las drogas que se utiliza para manejar el proceso convulsivo de los pacientes, son las reacciones idiosincráticas, ¿sí? Reacciones convulsivas, estados convulsivos en los pacientes en los primeros minutos, de duración corta, pero que nos da tiempo suficiente a nosotros para hacer otro tratamiento, evitar que broncoaspire, evitar que las secreciones orales o bronquiales vayan nuevamente a retornar a los pulmones y causar algún problema de la vía aérea.
¿sí? Mientras trabajamos con el tratamiento general y el tratamiento específico que tengamos que hacer. Entonces, el diazepam, un medicamento de uso muy común en las unidades de atención prehospitalaria que nos van a ayudar a coadyuvar en el tratamiento de los pacientes con estatus convulsivo y síndrome toxicológicos. El etanol endovenoso, el etanol en solución endovenosa se lo puede hacer a través de vía central, ¿sí? El etanol que se utiliza como vía endovenosa, que es específico antídoto antagonista de la intoxicación por metanol, por alcohol industrial, ¿sí? Pero cuando el paciente está obviamente inconsciente, ¿no? Pues tenemos un paciente consciente, posiblemente le podamos administrar bebidas alcohólicas, etanol, whisky específicamente, en una cantidad de 50 centímetros cúbicos, como es la dosis indicada para poder contrarrestar los efectos iniciales o evitar que los efectos del metanol sigan siendo más prolongados hasta el tratamiento definitivo. Entonces, esto como medidas compensatorias. La fenitoína, también utilizada para las crisis de estatus convulsivos, de 15 a 18 miligramos por kilogramo, administrada ya en dosis de mantenimiento de 50 miligramos minuto, ¿sí? Esa es la dosis que vamos a utilizar al paciente. Entonces, eh, ya es, si es que el diazepam es de corta duración, 10 a 20 miligramos, que nos va a dar una duración, un intervalo de posiblemente de unos 15, 20 minutos, 30 minutos para mantener las convulsiones, y ese paciente va a seguir haciendo estatus o va a seguir teniendo procesos convulsivos. Ya utilizaremos la fenitoína en esas cantidades, en 15 miligramos kilogramo de peso, y esa solución vamos a diluirla o mantenerla durante administrar 50 miligramos minuto con una bomba de difusión para tenerlo al paciente controlado y evitar que se presenten varios o más cuadros de convulsiones. El flumacenil, este flumacenil indicado en intoxicación por benzodiazepinas de 0.2 a 0.25 miligramos en 15 segundos, ¿sí? Hasta 60 segundos hasta completar 1 miligramo, ¿sí? Muy importante para revertir los efectos de las benzodiazepinas, sobre todo. Las glucosas hipertónicas en casos de que tengamos pacientes que pueden presentar hipoglucemias marcadas. Que si vamos a encontrar pacientes con con estos signos, con estas alteraciones, y vamos a utilizar una solución hipertónica de glucosa, el 50%, podría ser expuesta en agua al 50%, aproximadamente 50 y 100 centímetros cúbicos de esa solución intravenosa, ¿sí? Obviamente, cuando, ojo, y aquí indicación, cuando se sospeche hipoglucemia de origen tóxico, ¿no? Que claro, la indicación para la hipoglucemia de no tóxico, de no origen tóxico, será otras indicaciones, pero en el caso que usted sospeche que esta hipoglucemia fue producida por el fármaco o el tóxico que ingirió la persona accidentalmente o voluntariamente, cuando usted sospeche posterior a su valoración y usted determine que la hipoglucemia fue de origen tóxico, utilice entre 50 y 100 miligramos, entre 50 y 100 centímetros cúbicos de dextrosa en agua al 50% intravenoso para corregir esa hipoglucemia tóxica. La hidroxicobalamina, 5 miligramos, 5 gramos intravenoso en 10 a 15 minutos, ¿sí? Esta hidroxicobalamina se utiliza para las intoxicaciones por cianuro, ¿sí? Específicamente nos ayuda, nos coadyuva mucho la intoxicación por cianuro. Dosis de 5 gramos intravenoso en 10 a 15 minutos aproximadamente. Lactato de sodio o bicarbonato de sodio de 1 a 6 miliunidades indicado más o menos ante una hipotensión, que es para incrementar electrolitos y hiperosmolar. Nos va a ayudar también a controlar un poco la hipotensión, siempre y cuando sea, obviamente, ojo, ¿no? Siempre y cuando sea realizada o producida por efectos de síndromes tóxicos, o de origen tóxico, esta hipotensión. La N-acetilcisteína, la NAC, indicado intoxicaciones por paracetamol, ya lo habíamos conversado también. Ojo con la NAC, con la interacción que tiene con el jarabe de ipecacuana. Nosotros utilizamos la IPK para inducir al vómito o para hacer el vacío gástrico, no utilizar la NAC porque va a haber contraposiciones entre los dos fármacos, interacciones y va a disminuir la efectividad de la acetilcisteína. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta acetilcisteína dentro de sus fármacos cinética, de su fármaco acción, previene la hepatotoxicidad que induce el paracetamol. El paracetamol induce altas causas de insuficiencia hepática, daño hepático, y la acetilcisteína
básicamente lo que va es actuar justamente allí para evitar que la cantidad de la INE querido dañe el hígado de los pacientes. También hay que estar claro que entre más tiempo transcurra de la ingesta o pasadas las 8 horas de la ingesta del paracetamol, la N-acetilcisteína pierde prácticamente la efectividad, va disminuyendo su efectividad. Entonces, la indicación es en las primeras 6 horas, en las primeras máximo 8 horas de la ingesta del tóxico, sí está indicado utilizar la N-acetilcisteína, la NAC, para evitar la hepatotoxicidad y que nos ayude a contrarrestar algunas de las otras acciones que puede producir el paracetamol o la intoxicación por paracetamol. ¿Sí? La indicación para utilizar la NAC es cuando se ha ingerido más de 150 miligramos kilo. ¿Sí? Eso es la indicación para utilizar la NAG, ya para evitar estos efectos deleterios o estos efectos bastante complicados que se van a presentar por efecto de la intoxicación por paracetamol o la paracetamol. Sí, hay un examen específicamente que se llama mamograma de Rumac-Mathieu. Y este mamograma de Rumac-Mathieu es el que ayuda a determinar qué nivel de paracetamolemia tiene el paciente en función de la ingesta que haya hecho, pero eso ya es a nivel hospitalario. Definitivamente a nivel hospitalario nosotros no vamos a poder hacer nada de ese tipo de cosas porque no tenemos los equipos necesarios. Pero es importante que usted lo conozca de que sí existe este, este, este método de diagnóstico para saber el grado de intoxicación de paracetamol que tiene este paciente. ¿Ya? Pero empíricamente, de alguna manera, estamos conversando aquí de que la cisteína es la bonita de evitar, sobre todo, la hepatotoxicidad que presenta por paracetamol. La naloxona de dosis de 0,04 miligramos de 3 a 5 minutos se revierte los efectos tóxicos de los opioides, la cocaína, la heroína, fentanil, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que todos los medicamentos tienen compuestos de opioides, nos ayuda a divertir sobre todo los trastornos respiratorios que estos producen, ¿sí? Las alteraciones respiratorias, la heroína, la morfina, el tramadol, fentanil, son derivados opioides que producen depresión respiratoria en algún grado. Sus efectos tóxicos, entre ellos, son la depresión respiratoria. La naloxona revierte este efecto que estos opioides producen en esa dosis 0,4 a 3, entre 3 a 5 minutos para garantizar la adecuada ventilación de estos pacientes intoxicados por opioides. Y la oxigenoterapia, uno de los de uso habitual, ¿no? Acuérdense que las intoxicaciones, la gran mayoría de ellas cursan con procesos de hipoxia moderada, severa, ¿sí? Debido a una hipoventilación que se pueda presentar, entonces la oxigenoterapia, el oxígeno complementario, el oxígeno suplementario que nosotros vayamos a administrar por diferentes dispositivos, sí, nos va a ayudar mucho a compensar esas demandas de oxígeno tisular y celular que el paciente tenga por efecto de los tóxicos, sobre todo los depresores del sistema nervioso central. Sí, y algunas otras causas que pudieran presentarse, la broncoaspiración, que también, a pesar de que nosotros tengamos o trabajemos con el paciente y tratemos de evitar esta broncoaspiración, puede darse en minutos antes o previos a que el sistema de emergencias llegue y puede presentarse entonces, sí, nos ayuda muchísimo los sistemas pulmonares, etcétera, también, que se puedan presentar en los pacientes y la oxigenoterapia, el oxígeno suplementario nos va a ayudar muchísimo en este tipo de pacientes. Eso algunos de los antídotos que vamos a utilizar. Los más frecuentes, desde luego. Claro que hay muchos otros más que usted los va a revisar en la documentación que está adscrita, anexa también en el curso. Y algunos otros que los pueda investigar para que tenga más o menos un panorama de cómo se debería trabajar en cada uno de ellos. Eh, Como les había dicho, también les quiero hablar un poquito de intoxicación por paraquat, porque es un tanto peculiar esta intoxicación. Sí, si bien es cierto, el paraquat es un agente herbicida, un agente pesticida muy potente, de uso comercial, ¿sí? Se usa mucho en la agricultura, pero de igual manera produce unos efectos clínicos muy graves también en los pacientes y el manejo de un tanto eh, fuera de lo común, digámoslo así. Tiene
una forma de tratarla que debemos hacer, que debemos considerarla en el caso que nos encontremos esta intoxicación por este químico. Considerar que el mecanismo de acción de este paraquat, de esta sustancia, es la generación de radicales libres. Lo que hacen es oxidar el tejido pulmonar llevando a una fibrosis pulmonar. Es decir, utilizan el oxígeno que está dentro del tejido pulmonar para oxidarlo. Se oxida, porque hay presencia de oxígeno, ¿sí? Para que se oxide un tejido o se oxide un material, necesitamos oxígeno. Y este elemento químico o esta sustancia química lo que hace es justamente eso. Realiza procesos oxidativos a nivel del tejido pulmonar, obteniendo todo el oxígeno que está ingresando. Pues el oxígeno que el paciente ingresa a través de sus ventilaciones normales y que está dentro de sus alvéolos, de su proceso capilar, etcétera, etcétera, es tomado por este agente y oxida, formando peróxidos y a la final haciendo una fibrosis pulmonar. Y el paciente finalmente fallece por una falla respiratoria. ¿Sí? La dosis tóxica es sumamente tóxico. Imagínense, son 20 miligramos por kilo de peso, nada más la dosis que ya puede generar daños desde leves hasta graves. Y son tan solo 7.5 milímetros de este concentrado que ya pueden causarle daños graves al paciente. Sí, generalmente este paraquat, como ven ahí en la gráfica, viene el 20 SL, significa el 20% que está de concentración. Y solamente 7.5 centímetros, menos de 7.5 centímetros, ya viene a causar daños o presenta ya síntomas. Cuando la ingestión es menos de 7, no hay ningún problema, pero ya pasado los 7, entre los 10 hacia arriba, ya tenemos síntomas que pueden causar graves en los pacientes. Cuando tenemos una ingesta de 7.5 hasta 15, sí, un poquito más de 7.5 ml a 15 ml de esta solución al 20%, ya aparece la fibroplastia pulmonar. Es decir, ya hay indicios de fibrosis pulmonar en el paciente. ¿Sí? Y la consecuencia, sí, hay casos que por intoxicación, por ingesta de esta sustancia en esa cantidad de entre 7, 5 y 15 milímetros, han sobrevivido, ¿sí? Han sobrevivido, pero por un lapso de tiempo prolongado, nada más. Significa que se ha retrasado la muerte unas 3, 4 semanas y después finalmente han fallecido los pacientes. ¿Ya? Es tan letal, tan tóxico el paraquat por ese mecanismo de acción que tiene que los pacientes no fallecen inmediatamente, pero sí, tarde o temprano terminan falleciendo definitivamente por esa fibrosis que se presenta. Porque ya digo, el paraquat lo que hace es captar el oxígeno, las moléculas de oxígeno, oxidar el tejido pulmonar, producir fibrosis y finalmente morir. Y el paciente, si no respira, fallece. Entonces tenemos que respirar y de eso se aprovecha esta sustancia química. Y cuando ya hay ingesta mayor al 15 ml de esta sustancia, el 20%, ya hay daño orgánico múltiple, ya es irreversible todo y el paciente finalmente avanza, fallece muy, 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 muy rápidamente. No hay, prácticamente no se puede hacer absolutamente nada. Sí, y el paciente va a fallecer en los primeros días, en la primera semana. Más allá no tiene esperanzas de vida cuando hay esta ingesta mayor a 15 ml. Ya se habla de una tasa de mortalidad del 100%, es decir, todos los pacientes que ingieren paraquat más de 15 ml al 20%, prácticamente en el lapso no mayor a 7 días, terminan todos falleciendo por el mecanismo de acción que tiene. Entonces, como ven, este mecanismo de acción que tiene el paraquat es sumamente complicado por el mecanismo de acción que tiene, ¿sí? Y obviamente eso involucra que el accionar, el trabajo del personal hospitalario también va a ser un tanto diferente en función de lo que presenta esta intoxicación. Eh, Se trabaja básicamente como medidas de soporte específicas para la intoxicación por paraquat, utilizar el propanolol 80 miligramos cada 8 horas vía oral. Usted va a estar consciente, obviamente, sí. Entonces usted tiene que utilizar el propanolol, la primera dosis de 80 miligramos vía oral, que no va a estar con su paciente 8 horas, pero sí inmediatamente al conocimiento de la intoxicación por paraquat, utilizar como medida de soporte inicial los 80 miligramos de propanolol, obviamente indicando que ya está dada la primera dosis, vitamina C, 400 unidades internacionales cada 12 horas, es decir, usted dará 80 miligramos de propanolol, 400 unidades de vitamina E y utilizar la N-acetilcisteína intravenosa 150 miligramos kilo durante la primera hora. ¿Ya?
Entonces, como estamos hablando de la primera hora y estas son las medidas de soporte inicial, usted prehospitalariamente, ¿qué es lo que va a hacer? Sí, en este caso obviamente es un corrosivo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer de aquí, no hacer un lavado gástrico, ni mucho menos, sino utilizar el propanolol, 80 miligramos, los 80 miligramos de propanolol, 400 unidades de vitamina E y 150 miligramos kilo de peso durante de N-acetilcisteína. Y es el tratamiento inicial que usted va a propender con este paciente. Y aquí sí viene la parte complicada, ¿no? El paciente sí va a tener problemas ventilatorios, porque acuérdese que este paciente la forma de accionar del paraquat es captar el oxígeno para oxidar los tejidos y producir fibrosis. Entonces, si nosotros tiene un paciente una leve hipoxia y le damos oxígeno suplementario, lo que estamos haciendo es efectivizando más el mecanismo de acción del paraquat y provocando que los daños sean más irreversibles y posiblemente el tiempo de vida del paciente sea menor. Entonces, sí hay que restringir mucho, mucho, mucho aquí inicialmente, al menos si las medidas y las circunstancias nos permiten, restringir lo más posible el uso de oxígeno, ¿sí? Porque el uso de oxígeno frecuente en estos pacientes hace que los efectos deleterios incrementen la función pulmonar. Entonces, acordémonos, es la formación de radicales libres que lo que hacen es una fibrosis pulmonar. Eso, eso provoca el paracuat, ¿sí? Produciendo peróxidos, captando el oxígeno que se encuentra en los pulmones, entonces no debemos alimentar al fuego con fuego para que la función complique. Entonces, claro, no digo que en algún momento se tenga que utilizar, pero son otras medidas hospitalarias. Habrá que intubar al paciente, habrá que utilizar oxígeno suplementario en dosis controladas, pero ya a nivel hospitalario. Eso no hacemos básicamente dentro de una ambulancia, sino más bien trabajar en las medidas iniciales, que es el propanolol, la vitamina E, la N-acetilcisteína, restringir el oxígeno y hacer la descontaminación externa, si fuese el caso, y el traslado inmediato de este paciente a una casa de salud, tratando de tener esta información ideal, ¿no? Que es eh, la cantidad de tóxico que tengamos, porque acuérdense que en función de la cantidad de tóxico ingerido, el tiempo de mortalidad o la mortalidad del paciente se ve reflejada ahí. Eso es muy importante en estos pacientes, por eso quería traer en esta parte final esta intoxicación por paraquat, porque por la particularidad que tiene, en el manejo sobre todo, y en la forma de actuar en el organismo de las personas, y lo letal que es. Hablemos de que son 20 centímetros cúbicos. Más allá de eso, menos de 20 centímetros cúbicos, 15 centímetros cúbicos al 20%, que prácticamente tiene un 100% de fallecimientos en las primeras semanas del paciente. Entonces, considere eso, amplíe más información. Hay los centros toxicológicos, hay información sobre estos químicos que usted le puede ampliar para que enriquezca su conocimiento y haga un mejor accionar en el tratamiento de las intoxicaciones a nivel prehospitalario. Acuérdese que siempre tiene su aliado, Ciatox, 1-800 Veneno aquí en el Ecuador, que le va a ayudar todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año, a brindarle a usted información y soporte para cómo actuar en función de las intoxicaciones o en función del tóxico específico que usted logró identificar su paciente. No se sienta solo, aproveche la literatura, revise las veces que sean necesarias estas diapositivas, revise la documentación, revise las grabaciones las veces que sean necesarias para que se tenga una idea más compleja, más general, más protocolizada de cómo se atienden las intoxicaciones y acuérdese que Ciatox siempre está eh, a su lado mediante una llamada telefónica, mediante el CISECO 911 para ayudarle, colaborarle y abrirle el campo de conocimiento cuando tenga que tratar las intoxicaciones. Muchas gracias y gracias por estar aquí.